Buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar con las clases de Aprendo en Casa. Tenemos la actividad número 16 sobre fracciones. Empezamos la lectura a la primera pregunta. Dice, completa las siguientes expresiones. Dos mitades son iguales a... Tengo que poner ahí. Dos mitades son iguales a, entonces una mitad, esta es una mitad, ¿no? Esta es una mitad, dos mitades serían 2 por 1/2, que equivale a 2 por 1, 2 entre 2. Pero 2 entre 2 es 1. Y 1 es la unidad. Entonces, como respuesta, ¿qué pondríamos? Puede ser 1 o la unidad, ¿no? Yo lo voy a poner acá, 1. Un tercio representa una parte de un objeto que ha sido dividido en partes iguales. Un tercio, 1 sobre 3, representa una parte de un objeto que ha sido dividido en partes iguales. Tenemos un objeto cualquiera, puede ser una pelota, ¿ya? Entonces dice, un tercio representa una parte de un objeto que ha sido dividido en 3 partes iguales. Entonces dividimos en 3 partes iguales. Ahí está. Esto representa una parte, ¿no? Un tercio. Entonces, ¿qué tenemos que decir ahí? ¿En qué? Un tercio representa una parte de un objeto que ha sido dividido en... ¿Cuántas partes tiene esto? 1, 2 y 3. 3 partes, ¿no? En 3 partes iguales. Si una cosa ha sido dividida en partes iguales, cada parte representa un quinto. Es parecido a esta pregunta, ¿no? Si una parte es dividida en partes iguales, ¿no? Cada parte representa un quinto. O sea, si tengo acá un objeto y una parte representa un quinto, ¿no? Entonces acá sería 2, 3, 4, 5, hasta ahí, ¿no? Entonces eso sería que el objeto se ha dividido en 5 partes, ¿no? Entonces, ¿qué me digo? Si una cosa ha sido dividida en 5 partes iguales, cada parte representa un quinto. Sería 5. Un medio recibe el nombre de... acá estamos viendo, ¿no? Un medio recibe el nombre de mitad. La expresión 2 medios representa a... parecida a la primera, ¿no? 2 mitades son iguales a 1, o sea, 2 medios, 2 sobre 2 representa a la unidad. Vamos a poner acá, la unidad. Puede ser 1 también. Problema 2. Para alimentar a mi mascota compré una bolsa de 20 kilogramos de alimento. Al día siguiente gasté 3/4 de ella. 3 días después gasté 2/5 de lo que me quedaba. ¿Cuántos kilogramos me quedaron? ¿Y qué fracción del total me quedó? A ver, vamos a ver. Problema 2. Entonces, tenemos acá resolución. ¿Qué nos dice? Para alimentar a mi mascota compré una bolsa de 20 kilogramos. Entonces el total es 20. Total es 20 kilogramos. 20 kilogramos. Al día siguiente gasté 3/4 de ella. Entonces gasté
3/4 de ella. ¿De quién? Cuando dice de ella, sería de 20 de la bolsa, ¿no? Entonces sería aquí 20 por 20 kilogramos y demás. Al día siguiente gasté 3/4 de ella y 3 días después gasté 2/5 de lo que me quedaba. No interesa acá los días, ¿no? Solamente lo que gasta. 3 días no implica nada, sino gasté 2/5 de lo que me quedaba. A ver, gasté, ¿no? 2/5 del resto, ¿no? 2/5 de lo que me quedaba. De lo que me quedaba. Bueno. ¿Cómo hacemos aquí? Vamos a ver de lo que me quedaba. De lo que queda. Lo que queda. Ya. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Esos son, vienen a ser los datos, ¿no? Los datos del problema. Esto viene a ser datos, ¿no? Estos datos. Ahora, ¿cuántos kilogramos me quedaron? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Qué fracción del total me quedó? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Calcular cuántos kilogramos le quedó. Ya, ¿y eso de dónde sale? Del total de los gastos, ¿no? Primer gasto, segundo gasto, ¿no? Este es el primer gasto y este es el segundo gasto. No interesa los días. Entonces acá ya podemos calcular. Sería cuarta 20 entre 4 a 5 por 3, 15 kilogramos. El primer gasto, ¿no? Ahora, el segundo gasto, 2/5 de lo que queda. Entonces, ¿cómo sería? 2/5 de lo que queda. ¿Cuánto queda? El total es 20. Menos 15 es lo que queda, ¿no? Ya, esto es lo que queda. Ya, esto es lo que queda. Bien, continuamos entonces acá operando. ¿Cuánto sería? 20 menos 15, 5. 5 entre 5 a 1. Y 1 por 2, 2. Me queda 2 kilogramos. Así de simple. Ahora dice, calcular cuántos kilos le quedó. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar los gastos y restarle a 20, ¿no? Entonces dice, ¿cuántos kilogramos le quedó? Sería 20 menos 15 y menos 2, ¿no? Menos 2. Ya, entonces acá sería 20 menos 15, 5 menos 2, 3 kilogramos, ¿no? Esto es lo que le dio. Ya, entonces esta es la primera pregunta contestada. Le quedó 3 kilogramos. Ahora la segunda dice, ¿qué fracción del total me quedó? Aquí. Fracción del total. Del total. ¿Cuánto es el total? 20. ¿Cuánto le quedó? 3. Entonces la fracción sería 3 sobre 20 kilogramos. Esa sería la fracción. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La letra C de casa. Ya.
Esto es todo, ¿no? Vamos a realizar el problema 3. Un estudiante grafica las muestras de mayólicas que desea comprar su papá para poner en el piso de la ducha. La representación gráfica de 5/9 corresponde a la parte coloreada. En cada una de las mayólicas son equivalentes las fracciones que representan las partes coloreadas. Segunda pregunta, ¿cómo verifico que dos fracciones son equivalentes? Por ejemplo, 10/12 es equivalente a 5/6. Ya, está bien. Estas son las muestras de las mayólicas, ¿no? Lo que quieren aquí en el problema es demostrar que si estas mayólicas lo divido, entonces la parte coloreada dividida va a ser equivalente a la parte coloreada sin dividir, ¿no? Eso es lo que tratan de mostrar. Igual acá, la parte coloreada dividida va a ser igual a la parte coloreada sin dividir. Entonces, vamos como acá, ¿no? Esta es la parte, esta está dividida en 6 partes, ¿no? Y ahí se tomaron los 5/6, las 5 partes. Y aquí está dividido en 12 partes, ¿no? De ahí se ha tomado 10/12. Estas dos fracciones son equivalentes, eso tenemos que demostrar, ¿no? Bien, acá no nos piden dividir en 12 partes, ¿no? Solamente demostrarlo. Ya, entonces yo voy a dividir aquí de esta manera. Listo, entonces acá está dividido y vamos a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá también va a haber 6 y acá 6. Por lo tanto, 100 por 3, 18. Va a estar dividido en 18 partes. O sea, acá va a haber 18 partes. Igual hacemos acá, ¿no? Listo, entonces acá está dividido también en 18 partes. Vamos a contar, ¿no? Acá, a ver, ¿por dónde empezamos? La parte coloreada sería 2, 4, 6, 8 y 10. La parte no coloreada, 11, 12, 14, 16 y 18. Contando todo eso en 2. Entonces está dividido en 18 partes y esto también está dividido en 18 partes. Entonces, decimos, ¿no? Pero ¿cuántas partes corresponde a la parte coloreada? ¿No? Vamos a poner aquí, podemos, sin dividir, ¿no? Sin dividir. Sin dividir sería 5/9. 5/9. Antes de empezar a dividir ponemos 5/9, ¿no? Dividiendo o fraccionando, ¿no? Sería, contamos, 2, 4, 6, 8, 10. Pero se ha tomado ¿de cuánto? De 18, ¿no? Porque acá hay 18 partes. De 18. Igual acá, ¿no? A ver, sin dividir.
Sin dividir son 1, 2, 3, 4 y 5. De todo, el total es 9, ¿no? Ahí en total son 9. Contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Para que quede claro. Y dividiendo. Entonces al dividir ya no sería 5, sino 10, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. El total sería 18. ¿Ya? Y acá la parte coloreada es 10 partes y la parte no coloreada sería 10, 12, 14, 16, 18. Listo, ya está. Dice, son equivalentes las fracciones que representan las partes coloreadas de cada muestra. Entonces aquí estamos demostrando la parte coloreada nada más. Una es 5 partes y la otra es 10 partes, ¿no? 5 se ha tomado de 9, ¿no? Y acá 10 se ha tomado de 18 y acá de la misma manera. ¿Y cómo demostramos? Acá todavía no sabemos si son equivalentes, no, entonces tenemos que demostrar. Tenemos que estar multiplicando así. En aspa, igual acá, acá. Prácticamente son iguales, ¿no? Entonces 10 por 18 es 90. Y 9 por 10 también es 90. Entonces, ¿qué decimos? Que 90 es igual a 90. Por lo tanto, concluimos, ¿no? Por lo tanto, 5 novenos es equivalente a 10 sobre 18. Acá igual, ¿no? 90, 5 por 8, 40, 5 por 1, 5 y 4, 9. Y 9 por 10, 90. Entonces aquí decimos también, por lo tanto, 5 novenos es equivalente a 10 sobre 18, ¿no? Y eso es todo. Ya está demostrado. La pregunta dice, ¿cómo verificamos de esa manera? O también en la fracción. Por aquí. Ahí estamos, en la fracción vemos que las 5 partes son equivalentes a las 10 partes. No se aumenta ni se quita ninguna fracción, ¿no? Todo queda igual, acá igual, ¿no? 5 partes está dividido en 10 partes. Y podemos dividirlo más y más y obtener las equivalencias. Y ya está demostrado, desde todo. Seguimos con el problema. Sofía nos cuenta que sus padres disponen de su ingreso familiar de la siguiente manera. 1/3 de sus ingresos lo gastan en comida, 1/4 de sus ingresos en servicios, 1/12 del ingreso en estudios y 2/9 del resto lo gastan en movilidad. El resto lo ahorran. ¿Qué fracción de sus ingresos disponen para ahorrar? Entonces dice que 1/3 de sus ingresos lo gastan en comida, 1/4 en servicios, un doceavo es acá. 1/12 de sus ingresos lo gastan en estudios y 2/9 del resto lo gastan en movilidad. Entonces todo esto es gastos. ¿Qué fracción de sus ingresos? El resto lo ahorran, ¿no? El resto lo ahorran. O sea, todo esto es el resto. Esto es el ahorro, ¿no? Todo esto es el ahorro, 7/9 del resto, porque acá en el resto está el ahorro, ¿no? Pero en el resto también está la movilidad, el gasto de la movilidad. Lo que queda de ese resto es ahorro, o sea, ¿cuánto queda del resto? 7/9. Entonces acá tenemos que hallar simplemente el valor del resto. Pero antes tenemos que saber cuánto es esta suma, ¿no? Una vez que sabemos la suma de estas fracciones, sumamos la movilidad y a ver. Claro. Bueno, pues primero vamos a ejecutar, ¿no?
cálculo, vamos a poner aquí cálculo del gasto de los tres primeros, ¿no? Cálculo del gasto de los tres primeros. Ya. Entonces, para calcular el gasto de los tres primeros, yo veo acá que es 1/3, 1/4, 1 sobre 12. ¿Ya? Entonces hallamos el mínimo común múltiplo, ¿no? Hallamos el mínimo común múltiplo de esos tres. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de esos tres? Entonces, en todo caso sería de 3, 4 y 12, ¿no? Entonces, efectuamos ese mínimo común múltiplo de la siguiente manera. Mitad sacamos, no tiene, sí tiene, sí tiene. Mitad no tiene, sí tiene y sí tiene. Tercia, sí tiene y sí tiene. Entonces el mínimo común múltiplo será 2 al cuadrado por 3. En otras palabras, 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. Ese es el mínimo común múltiplo, ¿no? Ya. Ahora, una vez que hayamos el mínimo común múltiplo, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que hayamos el mínimo común múltiplo, ¿qué tenemos que hacer? Homogeneizamos las fracciones. Las fracciones. Homogenizámonos. Ya, eso se sabe qué es las fracciones. Ya, entonces, para que acá me salga 12, ¿con qué número tengo que multiplicar? Por 4, ¿no es cierto? Entonces, si multiplico acá con 4, arriba también tengo que multiplicar por 4, ¿no? Acá, para que me salga 12, ¿con qué número tengo que multiplicar? Por 3, ¿sí o no? Entonces, acá multiplico por 3 y arriba también, ¿no? Entonces, para que no se altere, yo tengo que multiplicar acá 3 por 4 y 3 por 1. Ahora acá el otro. Para que me salga 12, y hasta 12, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué número multiplicado por 12 me da 12? Sería el 1. 1 por 12, 12. 1 por 1, 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicamos por 4, ¿qué más? 3 y 12 respectivamente, ¿no? Entonces, y me queda, arriba me queda 4 sobre 12, ¿no? 4 por 1, 4, 4 por 3, 12. Más 3 por 1, 3 y 3 por 4, 12. Más, acá está mal, 4 por 3 y 1 es, y 1. 1 por 1, 1. 1 por 12, 12. Ahora sí tienen, hemos homogeneizado las fracciones y podemos sumar. ¿Cuánto sale esa suma? 8 sobre 12. Simplificando, le sacamos la cuarta de 8, 2, cuarta de 12, 3. Entonces, ese es el gasto. Entonces, todo esto de aquí, ¿cuánto vale? 2/3, ¿no? La suma total es 2/3. Entonces, esto sería gasto. Gastos es igual a 2/3 de los tres primeros. Es de los 2/3. Ha gastado los 2/3 de los ingresos, ¿no? Tomando como en cuenta que el ingreso es la unidad, ¿no? Si el ingreso es la unidad, entonces, ¿qué decimos? O sea, que
si el ingreso, ¿no? Me doy cuenta del producto del ingreso, si el ingreso es la unidad, o sea, lo que tiene la unidad, ¿qué podemos hacer? Restar la unidad menos 2/3 para saber cuánto es el resto, ¿no? Es como si tuviéramos esto. Yo tengo el ingreso es esto, ¿no? Este es el ingreso. Y luego he hallado los 2/3, hasta acá. 2/3. Pero estamos asumiendo que el ingreso sea la unidad, entonces todo esto es 1. ¿Cuánto me queda? Me queda 1/3. Esto viene a ser el resto. Eso viene a ser el resto. Entonces, si el ingreso es la unidad, entonces cálculo del resto o calculo el resto. Entonces sería 1 menos 2/3. Entonces esa diferencia, ¿cuánto sería? Igual como si yo homogenizamos, multiplicamos acá por 3, sería 3 menos 2, 1 sobre 3. Este es el resto. Ya, esto nos va a servir para solucionar todo el problema, ¿no? Ya. Entonces, acá me falta ya el gasto de la movilidad, ¿no? Entonces, ¿qué decimos acá? Por lo tanto, el gasto de la movilidad ¿cuánto será? El gasto de la movilidad. ¿Cuánto dice la movilidad? 2/9 del resto. Entonces, vamos a poner aquí. Vamos a separar esto. Gasto de la movilidad. 2/9 de 1/3, porque ese es el resto. Entonces esto me equivale a 2 sobre 27. Este es el gasto de la movilidad. Bien, ya tenemos todos los gastos, ¿no? Gasto de la movilidad, gasto de los servicios, gasto de los estudios y gasto de la comida, ¿no? Todos los gastos. ¿Qué me falta ya? El ahorro. ¿Cómo calculamos el ahorro? De acá, ¿no es cierto? 7/9 del resto. Y acá ponemos cálculo de ahorro. Ahorro. Entonces, ¿cuánto sería? 7/9 de 1 sobre 3. Esto es equivalente a 7 sobre 27. Esa es la pregunta del problema, ¿no? ¿Qué fracción de sus ingresos dispone para ahorrar? 7 sobre 27. La respuesta sería la B de bueno, ¿no? Ya, seguimos con el siguiente problema. Continuamos con la actividad reto. Dice, Tomás es un agricultor que tiene un terreno en forma de cuadrado. Él está elaborando un plan de producción para 7 cultivos de hortalizas propias de su región, para lo cual ha decidido dividir el terreno en 7 partes. ¿Qué parte del terreno corresponde a cada tipo de hortaliza? ¿Qué hortalizas están sembradas en partes equivalentes del terreno? Acá está el terreno. Han sembrado hortalizas, habas, arveja, alcachofa, ajo, tomate, zanahoria y zapallo. Total son 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, en 7 partes. Y están distribuidos de esta manera, ¿no? Parte del terreno, hortalizas, cantidad por cubrir, la unidad y fracción de la unidad.
La pregunta es, ¿qué parte del terreno corresponde a cada tipo de hortalizas? Por ejemplo, el ajo, ¿qué parte del terreno corresponde? El ajo, ¿qué parte del terreno corresponde? O sea, ¿qué fracción corresponde al terreno? En este caso sería todo el terreno de la unidad, ¿no? ¿Qué fracción de la unidad o qué fracción del terreno? Cantidad para cubrir la unidad. O sea, de aquí el ajo tiene forma de cuadrado. Entonces, si nosotros vemos cuántos cuadrados estará en este cuadrado, ¿cierto? De esa manera nosotros podemos calcular. Pero antes tenemos que ayudarnos de unos trazos para poder dividir el terreno en partes iguales. Aquí vemos que sus partes son desiguales, ¿no? Triángulo, cuadrado, triángulo pequeño, un paralelepípedo y así. Entonces, para dividirlo en partes iguales vamos a hacer algunos trazos. Veamos el primero. Prolongamos esto de acá. Unimos estas dos partes. Y unimos estas dos partes, la mitad de cada lado. Entonces ahí formamos un cuadrado, ¿no? Pero todavía vemos que estos son iguales, ¿no? Son iguales, pero acá todavía hay diferentes, ¿no? Entonces tienen que ser todos de la misma dimensión. Entonces prolongamos acá. Otro cuadrado. Y ahora sí ya tenemos partes iguales, ¿no? Estos son iguales, todos son iguales, acá, y estos dos triángulos, ¿no? Faltaría ese zapallo, lo partimos diagonalmente. Ahora sí, todos son iguales y contamos, ¿no? ¿Cuántas partes tiene? A ver, primero lo que está dentro de este cuadrado pequeño, ¿no? Si vemos en este cuadrado pequeño hay 4 partes iguales, 1, 2, 3, 4. Y si vemos este triángulo, este cuadrado que está acá, sería, si hemos contado estas partes, entonces lo que está afuera sería 1, 2, 3, 4. Entonces aquí está dividido en 8 partes, en este cuadrado. En este cuadrado está dividido en 8 partes. Entonces todo lo que está fuera de este cuadrado, contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más 8 que hay ahí son 16 partes, ¿no? Entonces el terreno está dividido en 16 partes iguales. Entonces empezamos con la pregunta: ¿qué parte del terreno corresponde a cada tipo de hortaliza? El ajo tiene forma de cuadrado. Tenemos que encontrar cuántos cuadrados hay en este terreno, ¿no? Acá vemos 1, 2, 3, a ver, contamos, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Listo. Ahora, este triángulo con este triángulo forman un cuadrado. Este triángulo con este triángulo forman otro cuadrado. Y este triángulo con este triángulo otro cuadrado. Y este triángulo con este triángulo es otro cuadrado. Total, ¿cuánto sería, no? Sería 1, 2, 3, 4. Más 4 de acá serían cantidad para cubrir 8, ¿no? 8 partes. Fracción de la unidad. ¿Qué fracción de la unidad está dividido el ajo? ¿No? Entonces la unidad está dividido en 16 partes, ¿no? Lo ponemos acá. La unidad está dividido en 16 partes. Ahora, ¿qué fracción de la unidad? ¿Qué fracción? 1, 2. Sería 2
16avos. Igualmente la alcachofa. La alcachofa solamente 1, ¿no? Entonces, ¿cuántas alcachofas estaría ahí? Serían 16, ¿no es cierto? ¿Cuántas 16? ¿Cuántos triángulos? Pues todos tienen de esta manera, que sería 16. ¿Qué fracción de la unidad? Esto sería 1 sobre 16, ¿no? 1 sobre 16. La arveja ese es el triángulo acá, ¿no? Para cubrir la unidad, ¿cuántas arvejas se necesitan, no? 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí, ¿cuántas parte de la unidad, fracción de la unidad sería? 1, 2, 3 y 4. 4 sobre 16. Ahora, las habas. Las habas también, igual que la arveja, ¿no? 4 sobre 16. ¿Y cuántas partes? Sería 4 también. 4 sobre 16. El tomate. ¿Dónde está? El tomate. Este cuadrito también sería 1 sobre 16. Para cubrir todo sería 16, ¿no? 16 tomates para cubrir la unidad. Sería 1 sobre 16. Y así, zanahoria. La zanahoria tiene esta forma de un paralelogramo, ¿no? Un paralelogramo. Ahora, ¿cuántas zanahorias habría, no? Esto tenemos que verlo primero. ¿Cuántas zanahorias? Son 2 triángulos, 1, 2. Entonces tenemos que agarrar 2 triángulos en cada uno, ¿no? Creo que tenemos por acá, este sería, ¿no? Así como esto. A ver, serían 8. A ver, contamos, ¿no? Tiene que tener 2 triángulos, 1, 2. Ok, 1, 2. Acá, entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7 y 8, ¿no? Ahí está ahí los 2 triángulos, ¿no? De otra manera que se puede identificar más rápido, 8, sí, es igual que el 8, entonces sería 2 sobre 16. El último, el zapallo. El zapallo es parecido a el ajo también, ¿no? En 8 partes, 2 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces es parecido a 8 y 2 sobre 16, ¿no? Listo, ya tenemos la primera pregunta. ¿Qué parte del terreno corresponde a cada tipo de hortalizas? El ajo, 2 sobre 16, alcachofa, 1 sobre 16, arvejas, 4 sobre 16, habas, 4 sobre 16, tomate, 1 sobre 16, zanahoria, 2 sobre 16, zapallo, 2 sobre 16. Ya. Ahora, ya está contestada la pregunta, la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué hortalizas están sembradas en partes equivalentes? O sea, los terrenos equivalentes, ¿cuáles serían? Primero tenemos acá el ajo. ¿Con quién es equivalente? Con la zanahoria y el zapallo. ¿Qué más tenemos? La alcachofa. ¿Con quién es equivalente? Con el tomate. Y por último tenemos la arveja. ¿Con quién es equivalente? Con el habano. Son equivalentes. Y ahí está. Entonces lo identificamos con los colores de cada hortaliza, ¿no? De eso podemos decir que hortalizas están sembradas en partes equivalentes. Bien, es todo.